Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este jueves 23 de marzo del año 2023. Hoy vamos a tener un panel forum a propósito de que mañana, viernes 24 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis y este panel forum del Día Mundial de la Tuberculosis va a estar integrado por el doctor Mario Soto Ramos, neumólogo pediatra, la doctora Luz Aimé Reina Mejía, neumóloga pediatra, la doctora Ruth Aldana Vergara, neumóloga pediatra, y el doctor Francisco Matías Soria Saavedra, infectólogo pediatra. La académica doctora Ruth Aldana Vergara es neumóloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, ex jefe de Departamento de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, académica por la Academia Mexicana de Pediatría. La doctora Luz Aimé Reina Mejía es neumóloga pediatra en Perú y tiene una subespecialidad en medicina del sueño. El doctor Francisco Matías Soria es pediatra infectólogo, miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y de la Sociedad Latinoamericana de Infectología. Actualmente está adscrito al Hospital Civil de Tepic. Y por último, el académico doctor Mario Soto Ramos, neumólogo pediatra del Hospital Infantil de Chihuahua y académico por la Academia Mexicana de Pediatría. Sin más preámbulo y siguiendo el orden que cada uno de ellos tendrá 15 minutos de presentación, cedo la palabra al doctor Francisco Matías Soria Saavedra. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Ahorita voy a compartir la pantalla conmemorando lo que es el Día Mundial de la Tuberculosis. Doctor, ¿me comenta por favor si aparece, si se ve? Todavía no. Ok, entonces tengo problema para entrar. Es compartir la pantalla. Y de aquí de compartir la pantalla me voy a desktop. ¿Ahí aparece? No, al poner compartir pantalla tiene que aparecerte una ventana donde debes de tener abierto en el escritorio tu presentación. Ok, tengo que tener abierto. Ya está abierto, entonces voy a poner compartir pantalla. Y no me aparece esa opción. Tengo la presentación ya abierta, pero no me da la opción. En la parte de abajo me dice compartir pantalla, selecciono. Y debe de Y, salir una ventana sí, en la que debe de aparecer en el escritorio, si ahí la pusiste, tu presentación ya abierta. no me aparece. Bueno, mira, entonces, para siempre los eventos en vivo tienen sus imprevistos y voy a pedirle a la doctora Luz Aimé Reina Mejía nos haga favor de presentar su ponencia. Luz Aimé. Bueno, creo que se desconectó. Andamos todos medios alterados, pero ya está aquí también la doctora Ruth Aldana. Y yo le voy a pedir a Ruth si estás preparada para pasarnos tu presentación. Tu micrófono está apagado. Hola, ¿qué tal? Sí, claro. Muchas gracias. Sí, ya estamos. Muy bueno. Adelante, Ruth. Bienvenida. Gracias. O sea, ¿empiezo yo? Sí, por favor.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Aquí tengo, agradezco la invitación una vez más. Hola a todos los médicos reunidos aquí. Les voy a compartir en este momento. ¿Ahí aparece? Sí, Perfecto. Muchas gracias. Bueno, el tema muy interesante e importante a tratar, pues es la tuberculosis. Esto, como ya dijeron, y perdón por la tardanza del internet y las excusas que se pudieran poner, pero créanme que no fue mi intención. Entonces agradezco sus disculpas, que me disculpen por empezar tarde. Y a los que nos escuchan y a los que me invitaron, es maravilloso hablar de tuberculosis porque es un tema árido, de repente cansado, y de repente cree uno que ya no existe cuando realmente siempre ha existido a través de los tiempos, una de las enfermedades más antiguas de todos los tiempos. Eh, Hay prevención, entonces dices, bueno, no hay curación con una vacuna, pero sí hay prevención con una vacuna. Y para eso es el motivo de mi charla con ustedes y espero que sea de mucho interés para todos. La vacuna con BCG cuenta con muchos procesos de reconocimiento en donde uno tiene que hacer el consentimiento de los padres, porque en los nuevos estudios de biología molecular llega un momento en el que podríamos tener algunas consecuencias por la vacunación. Entonces, en la balanza del beneficio de la aplicación de la vacuna, hasta el más del 99% es magnífica. Entonces las probabilidades de que tengan efectos adversos es muy pobre. Y permítanme pasar la siguiente, nomás aquí está. Es una vacuna combinada entre dos expertos, dos grandes personalidades dentro de la medicina, que tiene todos los tiempos del mundo, 1872 a 1961, Camille Guérin, y luego entre 1863 que nace Albert Calmet y muere en 1933. Entonces, realmente se dan cuenta, es una historia que, si bien es cierto, no muy antigua, lo antiguo es la historia de la enfermedad y lo bueno es cómo ellos se conjuntan para tener ese beneficio que nos hace la vacunación. La primera comunicación oficial de Calmet y Guérin sobre la BCG se presentó el 29 de junio de 1924, esto en la Academia de Medicina en París. Y entonces ahí vienen muchas controversias y muchas cosas acerca de esta vacunación. Es todo un arte, hay que saberla preparar y hay que saberla aplicar, es parte del motivo de la plática. Los niños en aquellos tiempos, en 1952, si hacemos un poco de historia, pues muy contentos porque era una enfermedad como todas las pandemias o las epidemias o las enfermedades que causaban a grandes mortalidades. Si nos vamos un poco atrás de la historia, la lepra o lo escrito en la Biblia y lo contagioso con la alta virulencia que tiene el bacilo de tuberculosis es expectante para muchos, de sufrimiento para los que creen que se contagian. Entonces, cuando se hace la campaña de vacunación, pues aquí vemos ustedes una foto antigua en donde se preparan para recibir y ya ponen el brazo. Actualmente todos tenemos una regla de que debe de ser en el brazo derecho, en el deltoides, a 3 centímetros por abajo de la articulación acromioclavicular. Sin embargo, esta es una de las fotos en que se toman de aquellos tiempos, 1952, mediados de los años 50. Había varias vacunas, ya la de tuberculosis, difteria, influenza, tosferina, polio, viruela y tétanos. En ese momento, bueno, la OPS apoyó los esfuerzos de los países para realizar las campañas de vacunación, como se lo hace hasta la fecha la mayoría de los gobiernos. Podemos ver nosotros como la Cruz de Lorena, que aquí les muestro, que es siempre que la veamos está viendo que ahí algo se está tratando sobre tuberculosis. Es la vacunación, eran los sellos, acuérdense ustedes que en ese tiempo se manejaba mucho lo de los sellos para dejarlo como algo de memorial y para los tiempos, para recordar que algo bueno estaba sucediendo. La vacuna de BCG era desde su creación la esperanza de la prevención primaria de la tuberculosis que ocasionaba al final de la guerra, de esa guerra civil, una mortalidad muy alta. Entonces, se podía soñar desde todos los tiempos, como nosotros ahora en la pandemia de SARS-CoV-2, que con una vacunación se puede eliminar una enfermedad. Sin embargo, nos queda claro que no se puede eliminar
no todas las enfermedades, como por ejemplo ha pasado con la viruela, que es muy difícil que podamos volver a ver casos de viruela. Pero bueno, y así podríamos discutir en una buena mesa sobre vacunación. Bueno, esa era la intención. En el mismo año, la lucha contra tuberculosis, que como tenemos en cada año, y se crea el Día Mundial de la Tuberculosis, homenaje y mención de lo cual estamos haciendo en estos momentos. Se empieza a implantar la fotoseriación radiológica, lo que era el COME. ¿Cómo vamos a etiquetar quién está enferma, quién tiene procesos de afección a nivel de parénquima pulmonar? Y para eso va a ser el tema de la tuberculosis pulmonar. Entonces, los más vulnerables en ese tiempo siempre se presentaba en grandes multitudes de familias, en hacinamiento, en pacientes donde estuvieran pequeños escolares con familiares soldados, etcétera. Entonces se tenía que escoger a quién tenía que uno hacer esta vacunación. Entonces, ¿cuáles eran los obstáculos? Como en todos los tiempos, siempre hay obstáculos que me llevan al manejo de esta vacunación. Porque primero que si está infectado, que si no le puedo aplicar la vacuna, que si no está infectado, que si es un país que ya no tiene tuberculosis, un país libre de tuberculosis, como todos hemos oído y hemos leído, el país de primer mundo que ya no hay tuberculosis, cuando realmente en todo el mundo hay tuberculosis. Es una enfermedad de la pobreza, es una enfermedad de raza social. No, realmente es una enfermedad que no respeta clases sociales, que no respeta color de piel, que realmente aquí no viene la fase tan pura de la genética como en una fibrosis quística, por ejemplo, o algunas otras enfermedades heredofamiliares. Sin embargo, la tuberculosis se ha descrito que depende mucho del huésped y va a depender mucho de los mecanismos de defensa pulmonar y del contacto persistente que tenga el individuo contra un enfermo que esté al hablar, por ejemplo, que es la mejor manera de contagiarse de tuberculosis a través de las gotitas de flush y que vuelan los bacilos tuberculosos. No es que tengan alas para volar, vaya, sino se van a través de las gotitas de saliva que desprendemos al hablar. Entonces se vuelve un caos de información. Si se pone en pacientes inmunocomprometidos, ¿hacia dónde va a ir las vacunaciones? Eso ha sido un tema de discusión de todos los tiempos. En pacientes que tengan o no multiresistencias. Bueno, nosotros en cada estado, en cada país, tenemos la cartilla de vacunación. Podemos nosotros ver aquí que es importante. Muchos médicos hacen sus propias cartillas en consultorio. A veces nos cuesta trabajo como el libre albedrío de decidir qué vacunas pongo y cuál le aplico y cómo se le aplico. Pero algo que yo les invito es que siempre nos basemos en la cartilla de vacunación. Tendrá ventajas o desventajas para nuestra población probablemente, pero sí debemos de hacer caso de lo que hace la Cartilla Nacional de Vacunación, porque se reúnen varias instituciones para determinar los tiempos para la aplicación. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, hay veces que dice uno, bueno, ¿por qué la cartilla cambia? ¿Por qué me cambia los meses de la aplicación? Es un tema que no conviene mucho discutir, sino apegar al paciente, en la mayoría de ellos, a la aplicación de la vacuna y a utilizar lo que es la cartilla de vacunación para que el paciente esté protegido. No debemos de olvidar que es gratis. Claro, en los consultorios particulares se tiene el costo porque, bueno, realmente a nosotros no nos la regalan y tú la aplicas. Yo realmente comparto mucho en información de los pacientes que la vacuna de la BCG es tan clásica de poner, tan delicada de aplicar, hay que vigilarla, debemos de ser expertos para aplicarla. Yo me considero una experta, pero quiero admitir que me costó llegar a esta experiencia. ¿Quién nos enseñan a aplicarla? ¿Con quién nos podemos pegar como médicos para entender lo delicado de la aplicación de la vacuna? Yo les invito a que se junten con todo el grupo de enfermería, porque son las que las aplican en los institutos y son las expertas en la aplicación de la misma. No debemos de olvidar que es la misma vacuna en la que se aplica tanto en institutos, en sector salud como en sector privado, y a cada uno depende de cómo la pueda manejar.
Es un documento oficial, vale la pena tenerlo si van a viajar. Es un esquema que corresponde a los padres y a los servicios de salud que deben de llevar este seguimiento. Es también, y es una de las bondades de la cartilla, que se anote el peso y la talla del paciente y que debemos nosotros de no dejarle la continuidad. Todo nuestro país realmente tiene una alta cobertura de la mayoría de las vacunas, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, que no me voy a detener. Pero bueno, no todos los niños alcanzan el 100% de la vacunación. ¿Pero por qué? Si nos detenemos al por qué, son cosas políticas, no podemos determinar a ciencia cierta una respuesta válida. Ahora que vino la pandemia, no tuvimos varias vacunas, se le dio prioridad a que se implementara más la producción de la vacuna contra COVID-19. Entonces hubo escasez de vacunas, por lo menos nosotros en la Ciudad de México la tuvimos y sé de buena fuente que casi en todo el país. Bueno, que es una vacuna, esta vacuna es de Mycobacterium bovis de vivos atenuados. Es una vacuna liofilizada de bacilos vivos, no patógenos, procedentes de una cepa de Mycobacterium bovis atenuada, que en su momento la atenuaron Calmette-Guerin, que lo llaman entonces por eso bacilo de Calmette-Guerin, en honor a sus descubridores. Tiene una capacidad para desarrollar una respuesta inmunológica frente a la Mycobacteria tuberculosis. Por eso yo les invito que, si ya tenemos el conocimiento que es una vacuna de bacilos vivos no patógenos procedentes de la cepa de la M. bovis, y ustedes tienen en sus cultivos un M. bovis, deben de pensar que algo está pasando en ese huésped y por qué se está contagiando de M. bovis, cuando realmente la vacuna no debería de producir la enfermedad, sino la protección. Cuando esto sucede, debemos de pensar entonces en inmunodeficiencias. Están diferentes tipos de vacunas de BCG, pero todas tienen el mismo objetivo para proteger contra la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis, en donde todos conocemos que me protege hasta un 80% de las formas pulmonares, a un poquito más del 90% para las formas meningias, y el resto del cuerpo también por un 90-70%. Entonces no es 100% efectiva. Es la vacuna que más se ha estudiado, la que más se tardó en producir. Pasaron 10 años de estarla cultivando en varios pasos para poderla descubrir los grandes médicos de Calmette-Guerin. Pero bueno, hay que estar conscientes que sí protege, pero no te previene la enfermedad. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando la aplicamos, porque luego llegan al consultorio de por qué le da si está vacunado el paciente. Debemos de ver por qué. Decirlo en el momento que aplicamos la vacuna. Entonces, protege, pero podría enfermarse. Es importante que lo digamos al momento de la aplicación. Esto, así como nos la presentan aquí en esta foto, como nos la presentan cuando la tenemos en las manos, súper importante cómo está compuesta, siempre la tenemos que reconstituir, debemos de tener mucho cuidado. Una vez reconstituida, solo está 24 horas, no podemos estarla guardando ahí en el refrigerador y tenerla un mes y estarla aplicando. No es lo ideal, tenemos que tener mucha respeto a la aplicabilidad cuando si queremos nosotros poner vacunas, y más la de la vacuna de la tuberculosis. La primera dosis se debe administrar desde el nacimiento, siempre y cuando el peso del bebé sea por arriba de los 2 kilos. El calendario oficial, y que va cambiando, se puede poner una segunda dosis a los 6 años o antes de ingresar a la escuela. Sin embargo, algunas cartillas ya no traen la segunda vacuna, ya nada más se queda de recién nacido. ¿Cómo la vamos a aplicar? Como yo les decía hace un momento, es un arte, es toda tener al paciente muy fina la aplicación, el émbolo de la jeringa de insulina donde la vamos a aplicar debe de estar muy bien dirigida, como pueden ver ustedes en esta foto. Y el segundo paso, ya estamos clavando ahí solamente la puntita del émbolo, porque no podemos poner toda la aguja, y a veces es una tristeza cuando te cuentan los padres cómo se aplicó mal una vacuna y dices, bueno, no hay que criticarnos. Creo que lo que debemos de hacer es demostrar, como en estas conferencias, en donde tenemos algunas
pues no somos los expertos, entonces no la pongamos. Una vez que ponemos el bisel, una vez que vamos a poner el vial y lo vamos a colocar, porque es una vacuna totalmente intradérmica, no tener cuidado de no poner ni de más las dosis y no que no se nos mueva el bisel. Por eso es muy sencillo en un bebé recién nacido que pese más de 2 kilos, cómo te lo cuidan los padres, cómo te lo colocan para que tú hagas esa fina aplicación de esta vacuna. Si el paciente se te mueve, pues ya causaste un problema. Esto, así como ustedes lo ven en esta foto, es una belleza de aplicación. Debo de ver cómo la apliqué y decirle, mire señora, esto que usted está viendo aquí, este pequeño hinchazoncito de la piel, que es un pequeño edema, va a desaparecer. Te estás terminando la consulta y se termina de ver eso que estamos condicionando y esta es una vacuna perfectamente aplicada. Quitamos el émbolo, queda el punto y no duele más. La aplicación de la vacuna 48, 72 horas no debe tener ninguna reacción del paciente. Si tenemos un paciente que reacciona a la vacunación en 48, 72 horas y vemos lo que conocemos como el grano de pus y que tiene el paciente una secreción, debemos de pensar por una respuesta de hipersensibilidad inmediata que ese paciente está potencialmente infectado de tuberculosis. Entonces, la vacuna de BCG puede ser una prueba terapéutica. La vacuna de BCG, una vez aplicada, debe de verse una reacción después de los 14 días y lo ideal después de la tercera semana. Y incluso hay niños que hasta los 2 meses y va a estar teniendo secreción y no tienen que estarla exprimiendo. Nosotros vamos a ver un nódulo en el sitio de la aplicación hasta 14 días o después de aplicada la vacuna, no antes. Recuerden que la vacuna de la BCG es una vacuna de hipersensibilidad tardía, esa es la razón. ¿Qué pasa cuando vemos esto? Vean esta foto, cuando ya se abrió, pudieron haber sido varias situaciones, que estuvo mal aplicada, que le pusieron todo el frasco, porque ha podido suceder, que la úlcera, que en vez de estar ya supurando bien, no se apaga. Debemos de ir a pensar qué le está pasando al paciente, probablemente esté potencialmente infectado de tuberculosis y tenga una BCGitis o que tenga un absceso. Debemos de ver qué reacciones pasaron y entonces nosotros tener mucho cuidado en estas respuestas. No se debe aplicar en la vacuna en pacientes que tengan deficiencias inmunitarias, cuyos madres tengan VIH o dermatosis, pero está recomendado en todos los recién nacidos sin ningún problema. Hay muchas interesantes investigaciones de nuevas vacunas inmunológicamente hablando y realmente la participación de nosotros como médicos para la aplicación de las vacunas es importante. ¿Cuál es el problema? Los financiamientos, los modelos experimentales, marcadores de inmunidad contra la tuberculosis, que tengamos realmente ahora mejores técnicas de diagnóstico, que en pediatría es bastante complicado y que realmente tengamos mucho cuidado cuando hagamos la aplicación de la vacuna, porque la información y el peligro puede tornarse en ignorancia si nosotros no aplicamos nuestro conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ruth Aldana. Y ahora le voy a pedir al doctor Francisco Matías Soria que haga uso de la palabra. Buenas noches. Muy bien. Gracias, de antemano muy agradecido por la invitación a participar en esta charla, donde vamos a hablar de generalidades de lo que es la tuberculosis y algunos aspectos que ya la doctora previamente hizo referencia. ¿Me pasa la siguiente, doctor, por favor? ¿Yo lo puedo manejar? Ok. Bueno, a la hora de tuberculosis, como muchas otras entidades, tenemos que hablar un poquito de la historia y la tuberculosis sin duda sería una de las patologías más longevas en lo que es la historia de la humanidad. Y tan es así que a la hora de tuberculosis, pues prácticamente nos tendríamos que echar un clavadito de aproximadamente 9,000 años. ¿Y por qué decimos 9,000 años? ¿Por qué? Porque frente a las costas de Israel, concretamente en el mar Mediterráneo, en una ciudad llamada Atlit Yam, se encontraron unos arqueólogos, unos restos que parecieran ser de una madre y un hijo, donde encontraron restos de los mismos con tuberculosis. Entonces, a partir de ahí, empiezan a contar la historia de lo que es la tuberculosis. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Las primeras menciones escritas como tal de tuberculosis fueron hace aproximadamente 3,300 años en la India y aproximadamente 2,300 años en China.
Mas, sin embargo, en la época de los años 1600 a 1800 en Europa, la tuberculosis causó aproximadamente el 25% de todas las muertes en el continente europeo y algo parecido ocurrió en los Estados Unidos. Imagínense cómo habrá sido en los países colonizados en aquel momento. Evidentemente hablaríamos de cifras un poquito más espeluznantes. En el año de 1889, el doctor Herman convenció al Departamento de Salud, en aquel entonces e Higiene de la Ciudad de Nueva York, a que todos los médicos deberían notificar los casos de tuberculosis al Departamento de Salud, que a final de cuentas fue lo que se considera como el primer informe publicado sobre tuberculosis en la Ciudad de Nueva York a partir del año de 1893. El CDC empieza a publicar datos de tuberculosis correspondientes en todo lo que es la Unión Americana en el año de 1953 y a partir de entonces cada año hacen lo mismo. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Al hablar de tuberculosis también tenemos que hablar de cierto grado de evolución y entre ello también buscar qué estaba generando esto, la transmisión de la tuberculosis. Y encontramos que antes del descubrimiento de la causa tal cual de tuberculosis, se pensaba en aquellos tiempos que era una enfermedad meramente hereditaria. A principios de los años de 1800 hubo lo que se conoció en aquel tiempo el pánico vampíricos. ¿Y esto a qué es? Porque era una reacción de pánico hacia los vampiros y el vampirismo en toda la Nueva Inglaterra. Y todo esto tenía una razón. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Cuando ocurría un brote de tuberculosis en aquellos tiempos de esta época de pandemia y de pánico, mejor dicho, en un pueblo o en una ciudad, se sospechaba que el primer miembro de una familia que moría secundaria a una tuberculosis volvía como vampiro para infectar al resto de la familia. Para detener a los vampiros, los pobladores desenterraban los cadáveres, ¿sí?, del vampiro sospechoso de la tumba y ellos realizaban un ritual con toda la firme intención de detener esta posible cadena. El descubrimiento de la bacteria dio prueba de que la tuberculosis pues realmente era infecciosa y no hereditaria como se pensaba en aquellos tiempos. En el 1905, Koch ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, ya ampliamente conocido. Hoy día sabemos que la tuberculosis pues es una enfermedad infecciosa que se propaga a través del aire cuando una persona tose, habla, canta, por lo que son las gotitas de flush, ampliamente conocido. Y al hablar de tuberculosis, evidentemente, una atrás. No, una adelante, perdón. ¿Sí? Eso, cuando ocurría el brote de tuberculosis en un pueblo o en una ciudad, sospechaba que primeramente la familia había comenzado a morir por tuberculosis y ocurrió lo que ya habíamos comentado. El 24 de marzo de 1882, Robert Koch anunció el descubrimiento de que la tuberculosis prácticamente era causada por una bacteria y esto lo presentó en la conferencia de la Sociedad Fisiológica de Berlín en 1882. ¿Me pasa la siguiente, por favor? El descubrimiento de la bacteria dio pauta a que la tuberculosis era una enfermedad infecciosa y no hereditaria como se pensaba. En la actualidad, hoy sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se propaga a través del aire, como habíamos comentado, así mismo de persona a persona que tose, habla o por las gotitas de flush. Cuando una persona se diagnostica la enfermedad de tuberculosis, se debe realizar una investigación de los contactos que estuvieron con la persona afectada, sobre todo las personas más cercanas, la familia, y ver quién estuvo o está expuesto a la tuberculosis, y de esa manera poder hacer el diagnóstico de la enfermedad como una tuberculosis activa o en su defecto, quién va a ser quizás lo que pudiera ser una tuberculosis latente y conocida como tuberculosis infecciosa, y saber la pauta sigue desde un tratamiento o vigilancia. También existen las pruebas de detección que poco a poco se fueron desarrollando conforme se fue conociendo más esta entidad. La prueba cutánea de tuberculina, como bien comentaba la doctora en la plática previa, para tuberculosis, pues va a medir la respuesta inmunológica de la persona a la cual se le va a aplicar. La prueba se realiza inyectando una pequeña cantidad de líquido en la piel, en la parte inferior del brazo.
El personal capacitado en atención médica debe interpretar la prueba a las 48 a 72 horas, ya esto ya lo sabemos. La prueba cutánea de la tuberculina fue desarrollada a lo largo de los años. En 1890, Roberto Koch creó la tuberculina como una cura, pero poco a poco se comprobó que no era tan eficaz. En el año de 1907, Clemens creó una prueba cutánea en la que se colocaba una pequeña cantidad de tuberculina bajo la piel y se medía la reacción del cuerpo. En 1908, Carles Montaux actualizó el método de la prueba cutánea utilizando una jeringa y una aguja para inyectar la tuberculina. En la década de los 30, el estadounidense Florence Saber ideó un proceso para crear un derivado proteico purificado de la tuberculina para la prueba cutánea de lo que sería la tuberculina. Pásenme la siguiente. Previo a esto, la tuberculina se usaba en las pruebas cutáneas, no era uniforme, no estaba bien estandarizada. Esta prueba cutánea de tuberculina todavía se usa en la actualidad y no ha tenido muchos cambios prácticamente en lo que concierne aproximadamente 80 años. Y aún sigue apareciendo como parte de la lista de medicamentos importantes, esenciales de la Organización Mundial de la Salud. De los avances importantes recientes también tenemos dentro de lo que es del mundo de la tuberculosis, han sido pruebas en la sangre, ¿sí? Como las pruebas de liberación de interferón gamma, por sus siglas en inglés, IGRA. Hoy día, muy útil para el diagnóstico de infección de tuberculosis, se utiliza mucho la prueba cutánea y esta última para detectar la tuberculosis, sobre todo latente o infecciosa que hoy se conoce. Pásenme a la siguiente. Las pruebas, por ejemplo, los GeneXpert, también otro de los avances muy importantes que disponemos hoy día para la integración diagnóstica de la misma, pues recurre a una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, recomendada por la Organización Mundial de la Salud desde el año de 2010, capaz de detectar simultáneamente tanto la presencia de tuberculosis como resistencia de algunos medicamentos, con un estimado de sensibilidad de un 98% aproximadamente en baciloscopías y en aquellos cultivos positivos. En cuanto a vacuna, ya lo comentó la doctora, Albert Klein y Camille Green crearon una vacuna de bacilos de BCG en el año de 1921. La vacuna BCG no se usa ampliamente en los Estados Unidos, pero a menudo se administra en bebés y en niños pequeños para prevenir tuberculosis extrapulmonares, concretamente un poquito más enfocado, dirigido quizás para la tuberculosis meningia en países donde la tuberculosis es bastante frecuente. La BCG no siempre protege a las personas contra la tuberculosis, ya lo comentó previamente la doctora. En el caso de las personas que se han aplicado la vacuna BCG, las pruebas preferenciales para detectar ATB son los análisis de sangre. En cuanto al manejo, podremos decir que hasta el descubrimiento de los antibióticos, el tratamiento de la tuberculosis estaba limitado a manera de abrigarse bien, descansar bien, alimentarse bien. Esos fueron los inicios del manejo de la tuberculosis. En la Edad Media, el tratamiento para lo que era la escrófula o tuberculosis de los ganglios linfáticos y del cuello, pues prácticamente empezaban o creían que con un toque real era suficiente para la cura. ¿Y cómo era esto? Bueno, las personas hacían filas para recibir el famoso toque real, ya sea de la reina o del rey en Francia, en Inglaterra, y esto con la esperanza de que fueran tocados por el soberano y así pudieran lograr la cura de la tuberculosis en aquellos tiempos. También se utilizaban el aceite de hígado de bacalao, los masajes con vinagre, la inhalación de cicuta o trementina, fueron todos tratamientos para tuberculosis a principios del siglo en el año de 1800. Los antibióticos, sin lugar a duda, fueron el gran avance en el tratamiento de la tuberculosis. En 1943, Shellman, Elizabeth Buggy y Albert Schwartz formularon lo que es la streptomicina. Hoy día contamos con más medicamentos. Inicialmente fueron 4, como fue la isoniazida en 1951, piresinamina en 52, etambutol en 1961, rifampicina, rifampina en 1966. El cóctel de 4 medicamentos, ¿me pasa la previa, por favor? El cóctel de 4 medicamentos aún sigue siendo vigente y muy utilizado en el tratamiento de la tuberculosis. Pásame la siguiente, por favor.
Tratamientos acortados hoy día se han sugerido en las nuevas publicaciones por la Organización Mundial de la Salud, donde en algunas situaciones especiales, por ejemplo, recomiendan 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y otros 2 meses con isoniazida y rifampicina para el tratamiento de una tuberculosis linfática ante una baja prevalencia de resistencia a la isoniazida. Pues es una alternativa que recomiendan mucho. Adolescentes de 12 a 16 años de edad con TB meningia, en donde no existe evidencia de algún tipo de resistencia medicamentosa o multidrogo resistente, han recomendado, o mejor dicho, recomiendan como una alternativa 6 meses seguido de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etionamida para el manejo de este tipo de pacientes. Esto, ¿con qué finalidad se comenta? Se comenta con el hecho de que a pesar de que no existen muchos avances en la tuberculosis, existen alternativas que a la postre están mejorando las condiciones de los pacientes. Además de tratar las enfermedades de tuberculosis, podemos tratar la infección de la tuberculosis latente. No solamente es la enfermedad, también aquellas situaciones latentes hay que manejarlas, hay que prevenirlas y así evitar la enfermedad activa. Es todo lo que tengo. Gracias. Perdón, muchas gracias, doctor Francisco Matías Soria. Y ahora cedo la palabra al doctor y académico Mario Soto Ramos. Adelante, Mario. Muchas gracias, mi estimado. Permítame un segundito. ¿Hay algún problema, Mario? Perdón. Pensé que me había salido, hombre. Caray. Perdón, permítame. ¿Puedo compartir? No se ve ahí mi presentación, ¿verdad? No, no, aún no. A ver, un segundito. Compartir pantalla. Aquí está. A ver. Ahí se ve. Sí, sí, ya Ok, se ve muy el bien. escritorio. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues antes que todo, muchas gracias, mi estimado doctor Eduardo Lara. Quiero hablar con ustedes del tema de diagnóstico de tuberculosis. Y antes de comenzar, pues quiero mencionar algunos puntos. La tuberculosis, como se ha mencionado, pues es una enfermedad muy importante en todo el mundo. Actualmente, esta enfermedad, pues es la causante de aproximadamente el 5% de 6 millones de muertes en niños menores de 5 años en todo el mundo. Es problemática la situación de que más del 96% de los casos de muerte de tuberculosis en menores de 15 años de edad ocurrieron en aquellos niños que no recibieron de manera oportuna el tratamiento. Se ha calculado que menos del 50% de por lo menos 1 millón de niños con tuberculosis menores de 5 años de edad son diagnosticados de manera oportuna y menos del 30% de los niños menores de 3 años de edad, de 5 años de edad, perdón, y con tuberculosis igualmente son diagnosticados de manera oportuna, menos del 30%.
La confirmación para el diagnóstico de tuberculosis en niños, pues es una situación muy retadora, debido a que los especímenes obtenidos para el diagnóstico, pues tienden a ser pausivacilares. Además, la recolección de los especímenes en niños pequeños requiere de procedimientos invasivos y además de la utilización de recursos de personal físico y recursos infraestructurales que pues habitualmente se encuentran en lugares de hospitales de tercer nivel. De esta forma, pues sucede que la revisión cuidadosa de los síntomas, el examen clínico, el examen físico, la placa de tórax, el antecedente de exposición a personas bacilíferas puede informar datos que son útiles para tomar decisiones en relación con el inicio oportuno de tratamiento de estos pacientes. Existen sin duda pues limitaciones que llevan a retraso en esta condición, lo que lleva pues a un tratamiento iniciado de manera muy tardía, lo que lleva pues al desenlace desafortunado en un número importante de pacientes y al retraso en el tratamiento. Esto que acabo de leerles, porque lo acabo de leer, está publicado en Lancet el 13 de marzo de este año. Les acabo de compartir en el chat la referencia de esto que acabo de comentarles a ustedes para ponerlos en contexto con una publicación muy reciente sobre lo que vamos a hablar en los próximos minutos, que es pues el diagnóstico de la tuberculosis. Los criterios del diagnóstico de esta enfermedad pues se definen bajo diversos objetivos operacionales. De acuerdo con Salud Pública, es un individuo que expectora bacilos de tuberculosis y permite pues una detección y un control y fuentes de infección. Desde el punto de vista de diagnóstico de certeza, solamente se obtiene este diagnóstico cuando se obtiene el bacilo pues a partir de un cultivo positivo para tuberculosis, ¿no? Y desde el punto de vista de patología, cuando se documenta la presencia de una inflamación granulomatosa con necrosis gaseosa y con tinción positiva para el bacilo ácido alcohol resistente. Esto está publicado en el libro de Neumología y Cirugía de Tórax del doctor Lorenzo Pérez Fernández y en una publicación que por aquí voy a poner más adelante de este tema en una estrategia diagnóstica en un grupo de pacientes de tuberculosis. Así pues, el diagnóstico de tuberculosis en pediatría hace que los criterios que acabo de comentar en relación con la documentación del bacilo de la tuberculosis pues no son fácilmente aplicables a la población pediátrica. Esto mismo es lo que acabo de mencionarles a ustedes en la publicación de Lancet del 13 de marzo de este año. Los niños pues no expectoran, además frecuentemente tienen formas no bacilíferas. El lavado gástrico, que es un procedimiento no habitual en la práctica rutinaria, puede dar lugar a falsos positivos. Y aparte, las formas linfomatógenas y ganglionares pues no son bacilíferas y son las que predominan en la población pediátrica. De tal manera que esto, pues desde hace muchos años, se ha mencionado que requiere pues de que se establezcan estrategias que permitan hacer un diagnóstico certero y precoz, especialmente en población pediátrica. En niños, desde hace muchos años se han tratado de identificar o de practicar o de realizar diversos sistemas de puntaje para el diagnóstico de esta enfermedad, utilizando criterios bacteriológicos, anatomopatológicos, inmunológicos, radiológicos, clínicos, epidemiológicos y antecedentes de vacunación. Y así entonces hay publicaciones diversas que abordan este tema, incluyendo el doctor Toledo y Katz, donde hablaba la puntuación de acuerdo con diferentes cada uno de estos parámetros, así como también más recientemente los criterios del doctor Nesbitt y Isaías Orozco, que se encuentra aquí en la audiencia de este Zoom, sobre el esquema de puntuación para el diagnóstico de tuberculosis, que le da una puntuación a diferentes parámetros clínicos, tomográficos del líquido cefalorraquídeo, del PPD, la prueba negativa de antibióticos no antituberculosis, la prueba nutricional, y que permiten de alguna manera acercar al clínico a el diagnóstico oportuno de esta entidad, precisamente en esta población que es definitivamente difícil de diagnosticar, por lo que hemos comentado previamente. Sobre esta puntuación, pues se dan diagnósticos aproximados en base a la cantidad de puntos que se obtienen de estos elementos.
Yo quiero compartir con ustedes esta publicación que, fíjense ustedes, es de 1984, pero no he encontrado ninguna otra publicación que tenga estas características que permite analizar con precisión estos parámetros que permiten hacer el diagnóstico en 3 grupos de pacientes. En el grupo 1 es un grupo de pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar por clínica, aplicación de diversos criterios, un grupo de pacientes que murieron por tuberculosis, que fue el grupo 2, y un grupo control, que eran pacientes con neopatía crónica, no tuberculosis, y a estos 3 grupos se le aplicaron los diferentes criterios que hemos comentado para el diagnóstico de tuberculosis. Resulta que cuando se les aplicaron los criterios y se les sumaron los puntos, de acuerdo con las tablas para el diagnóstico de tuberculosis de puntuación, se observó que en el grupo 1, que había diagnóstico de tuberculosis pulmonar por diferentes combinación de elementos, se observó que 7 o más puntos correspondían en este grupo al 70% de los pacientes. O sea que aquí podemos ver que aplicando este criterio de puntuación para el grupo de pacientes con tuberculosis, pues sucedió que era positivo esta puntuación en un 70% de los casos. En los que no tenían tuberculosis, que era el grupo control, 0% de pacientes tenían 7 o más puntos. De aquí podemos decir que esta escala de aplicación de puntos pues es razonablemente sensible, y para este grupo seleccionado de pacientes estudiado de manera muy cuidadosa es altamente específica, puesto que no da lugar a falsos positivos. El problema con esto podemos ver aquí en el grupo 2, que fueron pacientes que murieron por tuberculosis, que en autopsia se hizo el diagnóstico. O sea, no precisamente fue el diagnóstico de muerte, sino que en la autopsia se estableció el diagnóstico de tuberculosis. Aquí resulta que tenían 7 o más puntos solamente el 22% de los pacientes, 22% tenían de 0 a 2 puntos y el 44% tenían 3 a 4 puntos. Entonces, el asunto aquí se puso complicado porque resulta que los pacientes más graves, que correspondieron a aquellos que murieron y que fueron diagnosticados por autopsia, esta escala de puntuación pues no resultó de gran utilidad. No quiere decir que no sirva, simplemente que hay que tener algunas cosas que hay que mencionar, como veremos más adelante. Los sistemas, pues, de puntaje son muy sensibles cuando se aplican a una población seleccionada que consulta predominantemente por patología respiratoria y que sobre todo es estudiada por especialistas que tienen la sensibilización clínica para investigar de manera apropiada el diagnóstico de tuberculosis. Son útiles estos. Y sobre todo son muy específicos, especialmente cuando se utiliza para la puntuación el criterio del aislamiento del bacilo o del granuloma. O sea, si utilizamos este criterio, pues es altamente específico, ya que estas positividades de estos 2 elementos no dan lugar a falsos positivos. Entonces, de tal forma, pues, que esos sistemas de puntaje sin duda permiten apoyar el diagnóstico de tuberculosis cuando se sospecha la enfermedad, pero quizás puedan tener una ayuda limitada o poco útil en aquellos pacientes graves que son atípicos y que tengan una dificultad diagnóstica y que pudieran tener un desenlace fatal, que desafortunadamente pueden llegar a ser algo frecuentes en la edad pediátrica, sobre todo la presentación, pues, que llega a ser atípica. El estudio de los grupos de pacientes que ahorita comenté, como tenemos un grupo de pacientes diagnosticados por tuberculosis utilizando diferentes elementos, un grupo que murió por tuberculosis por autopsia, que se diagnosticó por tuberculosis con autopsia, y un grupo de enfermos no tuberculosos con neopatía crónica, se puede analizar la sensibilidad y la especificidad de los diferentes parámetros clínicos que vamos ahorita a mencionar. El cuadro clínico compatible, la placa de tórax, la prueba de PPD, el antecedente epidemiológico de la exposición con un individuo bacilífero, el antecedente de aplicación de la vacuna BCG y la documentación del bacilo ácido alcohol resistente obtenido en el jugo gástrico o en lavado bronquial. Entonces, estos son los parámetros que se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad y vamos a ver qué fue lo que pasa con todos estos parámetros en el contexto de los grupos que ahorita vamos a analizar. Hablando de la tuberculosis primaria, y yo quiero aquí hacer referencia al doctor Isaías Orozco Andrade, que tiene 30 años pues dedicado al estudio de la tuberculosis. Es un pediatra ampliamente conocido en nuestro país y en otros países de Latinoamérica y de Estados Unidos. Él publicó inicialmente un libro de tuberculosis en 2017
y actualmente me acaba de comentar que está por salir la edición 2023 en inglés y en español de este libro de tuberculosis que le recomiendo ampliamente. Pues bien, el cuadro clínico de la tuberculosis primaria es un cuadro clínico inespecífico, da fiebre vespertina, nocturna, habitualmente no de alto grado, ataque del estado general, tos, que es menos frecuente sobre todo en niños más pequeños, y la presencia de adenomegalias, y puede haber o no infecciones recurrentes de la vía respiratoria o digestiva. Esta condición pues está presente en menos del 40% de los casos que llegan a presentar síntomas y llega a ser la tos y la fiebre de los síntomas pues que pueden ser más frecuentes. Se puede resolver espontáneamente esta situación, sin embargo es posible que se reactive la enfermedad en entre el 40 al 60% de los pacientes con tuberculosis de primera infección que no reciben tratamiento, y entonces es que se presenta la enfermedad de secundaria, ¿no? Siendo este el contacto el principal factor de sospecha de la enfermedad. La enfermedad tuberculosis postprimaria, conocido más bien como postprimaria, digamos que es la forma más frecuente, conocida por todos en adolescentes y en adultos, que provoca síntomas inespecíficos y que tiene un cuadro clínico pues, principal que podría hacer sospechar la enfermedad. Hasta un 85% de los pacientes en este grupo de enfermos llegan a presentar diversas sintomatologías en el contexto general y respiratorio. La fiebre, sin duda, pues es el síntoma más frecuente y en diferentes estudios la fiebre de origen a determinar fue hasta el 17% de los casos, en otros casos pues hasta el 21% no tenían fiebre. Se puede observar, como ustedes saben, pérdida de peso, hiporexia, debilidad, otras entidades de diaforesis nocturna, incluso eritema nodoso en un porcentaje que llega a ser no despreciable de pacientes. Esta entidad pues la tos puede incluso estar ausente, o puede ser el síntoma más frecuente, puede ser productiva, se puede asociar o no a hemoptisis, y la hemoptisis puede ser secundaria, por supuesto, a la complicación de una tuberculosis previa, incluso que pudiera no estar activa por la erosión de la mucosa bronquial en los casos de tuberculosis endobronquial, ¿no? Y puede haber otros datos menos frecuentes, como por ejemplo el dolor torácico, el neumotórax, el derrame pleural, que puede estar presente en un porcentaje hasta un 20%, que tiene algunas características como se analiza el citoquímico a través de la toracocentesis, la disnea y pues todos estos síntomas. Finalmente, pues el cuadro clínico que hemos comentado, que pudiera ser compatible con esta entidad, cuando se aplicó en estos elementos clínicos a los 3 grupos de pacientes que comentábamos previamente, que están publicados en esta revista del Boletín Médico del Hospital Infantil de México en el 84, se observó que el cuadro clínico compatible correspondía al 68% de los pacientes que fueron diagnosticados con tuberculosis. O sea, que tenía una sensibilidad de un 68%. En el grupo de enfermos que murieron y que por autopsia fue diagnosticado tuberculosis, esta entidad clínica fue compatible en el 70% de los casos. Sin embargo, el 90% de los pacientes que no tenían tuberculosis, que tenían neumonía crónica, pues fue una entidad que, digamos, pudo ser compatible. Por lo tanto, es un cuadro, el cuadro clínico pues es completamente inespecífico. Es muy sensible, pero muy inespecífico. La placa de tórax, podemos decir que hay imágenes conocidas como imágenes características, que es la presencia de lesiones cavitadas, cavernas, que pueden ser redondeadas con paredes gruesas, que tienen localización principalmente en los lóbulos superiores, que pueden tener lesiones satélite con calcificaciones, o puede haber retracción por fibrosis. Y podemos observar estas imágenes radiológicas en estas placas de tórax, que son pues características de tuberculosis. Cuando vemos esas imágenes, pues pensamos de entrada en esta entidad. Otras imágenes características pues son las lesiones nodulares, confluentes, de aspecto exudativo, la tuberculosis miliar, que son bilaterales y simétricas. Por ejemplo, estos pacientes que estamos aquí viendo, que son unos pacientes rarámulis, que tienen claramente pues una imagen característica de tuberculosis, y cuando tenemos en la imagen tomográfica, pues no nos deja lugar a dudas de esta situación. Existen otras imágenes en la placa de tórax definidas como imágenes sugestivas, que es decir, la presencia de opacidad en el lóbulo medio, que es una imagen que borra el perfil derecho del corazón, así como también los infiltrados neumónicos que podían tener ensanchamiento mediastinal, corresponden a las imágenes conocidas como imágenes sugestivas de la enfermedad. Pues cuando se aplica el criterio radiológico a los 3 grupos que ya hemos comentado, en el grupo 1, que fue con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, la imagen radiológica sugestiva o característica estuvo presente en el 78% de los casos. En el de los que murieron y que se diagnosticó por autopsia fue en el 70%,
Y en aquellos que tienen una neumopatía crónica que no es tuberculosis, apenas en el 14% de ellos que no eran con tuberculosis pudieron tener una imagen sugestivo característica. De esto podemos decir que la sensibilidad de esta placa o de esta herramienta diagnóstica pues va del 70 al 78% con una especificidad bastante alta, porque es del 86% de acuerdo con este grupo de pacientes, ya que apenas dio lugar como falso positivo a un 14% de casos. Cuando se aplica el criterio de PPD, que es la reacción esta de proteico purificada, pues sale positiva esta prueba en el 66% de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis. 34% de estos pacientes tuvieron la prueba negativa y claro que había un porcentaje que no se aplicó, ¿no? Pero aquí es en total de los que sí se aplicó, estos fueron los porcentajes. Pero vean ustedes cómo es que en los pacientes que murieron por tuberculosis apenas fue positiva la prueba en el 39% de los casos. Esto quiere decir que eran pacientes sumamente graves, con un estado inmunitario deteriorado, seguramente con grave desnutrición, lo que por supuesto dio lugar a que la respuesta inmunológica que da lugar a la positividad de la prueba de PPD, pues claramente fue negativa en la mayoría de los casos. Y hablando de la especificidad de esta prueba, pues es altamente específica, ya que solamente el 2% de los pacientes con neumopatía crónica no tuberculosis fueron con la prueba positiva. Entonces aquí podemos ir viendo desglosadamente cada una de las herramientas diagnósticas para estos elementos o criterios para el diagnóstico de la tuberculosis. Aquí es nomás para recordar que la positividad de la prueba de PPD pues tiene que ser contemplada de acuerdo con las características individuales de cada paciente en relación con su situación epidemiológica y nutricional. Y el otro asunto aquí como elemento diagnóstico o herramienta diagnóstica es el antecedente o no de la aplicación de la vacuna BCG. Ya como comentaba la doctora Ruth Aldana, la vacuna BCG es bastante buena, especialmente para casos de tuberculosis invasiva, protege contra eso. Se puede ver que el grupo de pacientes que tuvieron tuberculosis tuvieron el antecedente de la aplicación de BCG en el 28% de los casos contra el 24% de los pacientes que murieron por la enfermedad. Entonces, se puede ver que pues, un porcentaje alto de los pacientes graves pues no tenían la vacuna de tuberculosis, así como también incluso aquellos que no tuvieron precisamente una enfermedad grave, pues un porcentaje importante no tenían la aplicación de la vacuna. Sin embargo, cuando se analizó este grupo de pacientes con enfermedad pulmonar crónica, no tuberculosis, pues también resultaba que un porcentaje importante de casos no tenían la vacuna. Y estas cosas siguen sucediendo hasta la fecha actual, que desafortunadamente pues sigue siendo aplicada no en grandes cantidades de pacientes en la población pediátrica esta vacuna. Hablando del criterio epidemiológico, que es decir, el antecedente de la exposición confirmada con una persona bacilífera es muy importante cuando se documenta este dato para sospechar del diagnóstico de tuberculosis en niños. Hay que pensar fundamentalmente en esta situación, especialmente pues en aquellos pacientes que pudieran tener incluso síntomas y que provengan de zonas endémicas, aunque no tengan precisamente la documentación absoluta o clara del contacto pues con alguna persona con tuberculosis en su entorno intradomiciliario. Este antecedente epidemiológico, cuando se aplicó a estos tres grupos que hemos venido comentando, resulta que en el grupo de pacientes con tuberculosis pulmonar se encontró como antecedente positivo la exposición en el 55% de los casos. Pero vean ustedes, en los que murieron por tuberculosis fue el 74% de este grupo de pacientes se documentó de manera absoluta el antecedente de la exposición con una persona cercana con tuberculosis. De ahí entonces que es importante tener en cuenta que quizás en este grupo de pacientes la exposición al bacilo fue incluso en mayor cantidad. Y en el grupo de pacientes no tuberculosis, pues vean ustedes como el 95% de los que no tenían ese antecedente, en los que no tenían la enfermedad. Entonces, de tal manera que el no tener ese antecedente, pues es un dato de gran valor. La sensibilidad, pues, podríamos decir que va al 70 al 55% con una alta especificidad. Y la otra es la documentación del bacilo de la tuberculosis obtenido en diferentes muestras. Desafortunadamente, pues la sensibilidad es baja. El 40% de los pacientes con tuberculosis pulmonar tuvo positiva la documentación del bacilo de la tinción Barr.
El 36% apenas de los que murieron por tuberculosis, claramente se entiende porque son pacientes que tuvieron meningitis tuberculosa o tuberculosis miliar, de tal forma que llegaron a fallecer por esta entidad. Y bueno, pues el 100% de los pacientes que no tienen tuberculosis con neuropatía crónica, pues no tienen pues la baciloscopía. De ahí se sabe, pues, y se confirma que la baciloscopía positiva pues es casi el 100% específica, y desafortunadamente pues la sensibilidad pues es no tan alta como quisiéramos, explicada por el hecho, pues como dijimos al principio, que los niños pues en su gran mayoría no son bacílicos. Y aquí en esta tabla podemos ver todas las sensibilidades y especificidades de cada uno de los parámetros o herramientas para el diagnóstico de la enfermedad. La placa de tórax, que tiene una sensibilidad pues alta, una especificidad bastante alta, el antecedente de no vacunación, ven ustedes, importante. El cuadro clínico, decíamos que es sensible, pero muy poco específico. La prueba de PPD es muy específica, pero no tan sensible. El antecedente de epidemiológico, pues, de la exposición es una sensibilidad, pues, importante, altamente específico, y por supuesto la baciloscopía con las sensibilidades y especificidades que hemos venido comentando. Ya para casi finalizar, pues el cuadro clínico de la tuberculosis pulmonar en el niño pues se expresa de manera muy variable, polimorfa e inespecífica. Las formas graves de la enfermedad frecuentemente se asocian con desnutrición, con la afección neurológica y con sepsis, y esta severidad pues ocupa sin duda la atención inicial del clínico que atiende al paciente en esta entidad grave que motiva a llevarlo al hospital, y puede suceder que incluso enmascare de entrada el diagnóstico de esta entidad. Por otro lado, las pruebas más recientes, que no son tan recientes, pues como la prueba de interferón gamma, pues detectan el interferón en las células de linfocitos T previamente sensibilizadas. Diríamos que es como la prueba de PPD, pero en sangre, y esto pues permite tener mayores beneficios comparados contra el PPD. Existen diferentes técnicas para analizar esta prueba de interferón, y la ventaja de este interferón en comparación con la prueba de PPD, pues es que es mayor especificidad, tiene menos reacción cruzada con la vacunación BCG, y la interpretación pues es menos subjetiva porque no depende de la lectura del PPD, sino es una medición objetiva obtenida por por la documentación pues de la interferón, ¿no? La sensibilidad global pues va de puntos de 77 en un porcentaje de pacientes estudiados, de diferentes grupos de pacientes estudiados, con números importantes de pacientes estudiados, y la especificidad pues varía de manera muy notable en la población no vacunada, hasta el 97% de especificidad contra un 77% de sensibilidad. Y bueno, pues la sensibilidad de esta prueba, pues decíamos, va variando de acuerdo con diferentes publicaciones. La guía de práctica clínica, por ejemplo, de los españoles, los menciona en esos resultados. Y pues por otro lado está el diagnóstico molecular a través de la prueba de reacción en cadena de polimerasa, que tiene por supuesto una sensibilidad y especificidad mayores, pero por supuesto depende de que el paciente sea bacilífero, y esto pues aplica lo mismo, se aplica la misma situación o problemática que con la baciloscopía o la tinción VAR en la población pediátrica, y cuando se obtiene la muestra por broncoscopía pues tiene un mayor rendimiento que cuando se obtiene por esputo, pero pues igual hay que mencionar que esta prueba de documentación molecular del bacilo de tuberculosis pues tiene las mismas limitaciones en pediatría que la baciloscopía. Entonces, no voy a mencionar más sobre esto, y ya para terminar, la sospecha fundada pues de tuberculosis se establece en presencia de febrícula vespertina, escalofrío, sudoración nocturna, ataque al estado general, fiebre de origen determinado u oscuro, síntomas generales que puedan sugerir una enfermedad sistémica respiratoria que puede comprometer también el tubo digestivo y el sistema nervioso central, así como también el eritema nodoso, y existen formas pulmonares que se pueden expresar como resultado de adenopatía por compresión y compresión bronquial por adenopatía, así como también exudado pleural, y con algunas imágenes radiológicas que pueden ser sugestivas o características. Se ha dicho pues que la tuberculosis es la gran simuladora, pero pues con todo respeto y mencionado por grandes maestros como el doctor Lorenzo Felipe Pérez Fernández, esta frase donde dice que quizás no sea la gran simuladora la enfermedad, sino que quizás seamos los clínicos los grandes ignorantes del polimorfismo de esta enfermedad, sobre todo en la población pediátrica, y por esta razón esta enfermedad pues debe de ser
estudiada de manera sistematizada y considerada siempre en el proceso de diagnóstico diferencial del abordaje de pacientes que pudieran tener una enfermedad de difícil diagnóstico o de gravedad. Los sistemas de puntaje para el diagnóstico de la enfermedad muestran un importante, puede ser margen de error cuando son aplicados de manera general, pero son de gran utilidad cuando se aplican en población de manera muy tamizada y de manera orientada por médicos altamente sensibilizados. El mejor parámetro pues resulta ser la placa de tórax. Sin embargo, es un estudio que depende del observador. O sea, el que ve la placa debe tener experiencia y por lo tanto pues el especialista, neumólogo, radiólogo pues debe de participar en el abordaje diagnóstico, sobre todo para la evaluación de la placa de tórax, ya que sucede que la población general médica podría no estar suficientemente sensibilizada para poder descartar esta entidad de manera sistemáticamente. Y bueno, con esto termino esta presentación ya para completar esta parte del diagnóstico de la enfermedad, enfocándonos en los diferentes aspectos de esta entidad a nivel pulmonar e incluso a nivel sistémico. Muchas gracias al académico doctor Mario Soto Ramos por su presentación y sin más preámbulo, quisiera que la doctora Luz Aimé Reina Mejía nos haga favor de presentar su trabajo. Muchas gracias, doctor. Ahora voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Listo. Bueno, para continuar con la exposición, como bien lo han dicho todos los doctores, el doctor Soto, Soria y la doctora Aldana, la tuberculosis es muy importante detectarla a tiempo y se puede prevenir mediante la educación a todas las personas, a la población y también a todos los profesionales que están en contacto estrecho con todas las personas que podrían presentar la enfermedad. Entonces, ahora a continuación vamos a tratar sobre tuberculosis latente en niños. Como ya lo mencionaron, la parte pediátrica es muy importante detectarla a tiempo porque son aquellos los que tienen mayor riesgo de enfermar. Entonces, de todos los casos, el 10% de casos de tuberculosis son niños. 67 millones de niños con tuberculosis latente pueden desarrollar y desarrollaron a tuberculosis activa, a una razón de 850,000 casos cada año. Es importante mencionar que los niños menores de 1 año son los que tienen mayor riesgo de enfermar, de presentar la tuberculosis activa y de enfermar o de infectarse. Por eso también es importante destacar que los niños menores de 1 año pueden tener el riesgo de diseminación más rápido. Asimismo, como se puede mostrar en el cuadro, los adolescentes también tienen un riesgo similar a los niños de 1 a 2 años. Ahora, ¿cómo vamos a proteger a nuestros niños de todas estas enfermedades, sobre todo de tuberculosis? Primero es mantener el estado de vacunación en todos los niños. ¿Y por qué? Porque también nuestro sistema inmune va a poder protegernos de esta enfermedad. Así como se muestra en la figura, los pacientes que tienen contacto con el bacilo, hay un gran porcentaje que hacen contención de la enfermedad, un poco porcentaje de 5 a 10% una enfermedad activa, y aquellos que hacen contención de la enfermedad hacen un granuloma y queda como latente, pero aquellos que ya tienen riesgo de reactivarse son un 10% durante el transcurso de la vida. Es importante destacar todo ello. También los niños que tienen exposición a Mycobacterium tuberculosis, primero tienen la protección por la inmunidad innata o adaptativa. Aquellos que ya se infectan y tienen la infección latente podrían formar, ¿no?, esa protección como un control granulomatoso de la infección, y se debería estar en controles continuos de la infección para que esto no se active o se reactive. Ahora, ¿cuáles son los pasos para diagnosticar tuberculosis? Como ya lo mencionaron, hay muchas pautas como para primero descartar que no sea una tuberculosis activa.
Los niños que tienen contacto o hay sospecha de tuberculosis latente, primero se tiene que descartar que no tenga tuberculosis. Entonces, para detectar que tiene tuberculosis con la historia clínica, con el examen clínico, con los exámenes de diagnóstico, se debe evaluar aquellos que no tienen ese riesgo. Entonces, los que tienen 3 o más criterios como para TB activa estarían descartados. Los que tienen menos de 3 criterios se considerarían como niños que tienen TB latente. Ahora, los hallazgos clínicos que se tiene que siempre preguntar a los pacientes es sobre los síntomas de tos, los sintomáticos respiratorios que tienen una duración mayor de lo normal, fiebre, que baje el apetito, que tenga falla en el crecimiento o que tenga una fatiga persistente inexplicable o disminución de la actividad. Las imágenes nos va a ayudar mucho, sobre todo la radiografía de tórax, para ver en aquellos niños que han estado expuestos a la tuberculosis. En cuanto a la proporción, se tiene que ver la gravedad, ¿no? Para la detección de la tuberculosis latente hacemos uso del PPD y también del IGRA. Ambos van a evaluar la respuesta inmune mediada por células frente a antígenos de Mycobacterium tuberculosis. En los menores de 5 años el PPD es el más recomendado. En los mayores de 5 años el PPD y el IGRA pueden ser complementarios porque mejoran tanto la sensibilidad y la especificidad, y en niños con factores de riesgo tienen valor predictivo positivo alto en aquellos niños con malnutrición o que tienen alguna otra comorbilidad o que estén usando corticoterapias. Esta es la prueba inmunológica más conocida, el PPD, que se coloca en el brazo y se lee de forma transversal y la lectura es siempre a los 3 días, sobre todo para ver si es que se ha formado la pápula mayor al tamaño, que de acuerdo al compromiso que tenga el paciente, si tiene algún factor de riesgo que acá se puede observar, se podría cuantificar qué cantidad de milímetros tiene el niño. Entonces, el diagnóstico de un caso de tuberculosis pulmonar activa infantil sin la confirmación bacteriológica nos ayudaría, sobre todo viendo que tenga 3 criterios de los siguientes, consideramos como una TB activa, pero si no llega a los 3 criterios, se consideraría como una TB latente. Aquí muestro un gráfico como para resumir que siempre se va a hacer una búsqueda activa de casos en aquel niño que ha tenido exposición reciente a tuberculosis, con una buena anamnesis y examen físico, una placa de tórax, una prueba inmunológica, la que esté disponible, y también la que el paciente pueda realizar, porque hay pacientes que no pueden regresar a la consulta luego de 3 días para poder realizar la lectura. En ese caso, se tomaría un IGRA, ¿no? En aquellos lugares que tienen disponible. Con ello vamos a descartar si no tiene ningún criterio clínico ni radiológico y tampoco hallazgos que apoyen una tuberculosis como la etiología, entonces se vería, no sería necesario en ese caso recolectar especímenes o si es que no hay ningún factor de riesgo, a no ser que sí tenga el contacto con una persona bacílica. Entonces se debería iniciar el tratamiento para la infección latente, luego de haber descartado que no tiene tuberculosis activa. Y para resumir, hay muchas directrices que se han dado a lo largo del tiempo, se vienen modificando conforme tienen disponibilidad algunos lugares de algunos medicamentos y otros no, pero en general se ha hecho muchas comparaciones en las actualizaciones anteriores y en las actuales, y acá menciono, pero lo más importante es decir, ¿no?, que ya se ha estudiado bastante a la isoniazida y se ha visto que su uso es bueno. Acá justo hay un estudio donde se ve que utilizando 6 meses va bien y puede evitar que tenga una TB activa. Por eso es que se recomienda una profilaxis para TB latente con isoniazida por lo menos 6 meses. Y en cuanto a la profilaxis para multidrogo resistentes, en realidad no hay consenso,
pero sí se recomienda realizar vigilancia estrecha para evitar que los pacientes tengan la tuberculosis activa, ¿no? Aquí muestro en algún estudio que se realizó, se recomendó a aquellos niños que tienen TB monorresistente a isoniazida administrar lo contrario, que sería rifampicina, como se muestra acá, y en aquellos monorresistentes a rifa, al contrario, la isoniazida. Pero en realidad esto de acá es de acuerdo al lugar donde se vive, ¿no? Y también seguir al paciente para ver si es que el paciente está haciendo síntomas y si es que ya se ha detectado que es multidrogoresistente, se tendría que seguir sobre todo el caso bien estrechamente para evitar que se convierta en tuberculosis activa. Para ello tenemos que optimizar siempre la adherencia a la quimioprofilaxis con una observación directa de la terapia, que es el DOT, y controles regulares durante toda la terapia. Eso sería todo y gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Luz Aimé Reina. Si nos quieres hacer favor de dejar de compartir la pantalla, y le voy a pedir a los panelistas que nos hagan favor de encender su cámara para que salgamos todos en... Eso es, muy amables. Ahí estamos, ya todos. Bueno, hay algunas preguntas, pero quiero primero decir aquí, el doctor Pastor Escárcega dice, ¿qué sensibilidad y especificidad tiene la PCR en el jugo gástrico? Quiero pedirle al académico doctor Isaías Orozco Andrade que nos haga favor de entrar de emergente porque nuestro querido colega y amigo, el doctor Mario Soto Ramos, fue a atender una urgencia y yo le agradezco mucho aquí a mi colega y amigo, el doctor Orozco, que nos haga favor de compartirnos ahí algunas de las contestaciones de algunas inquietudes que tiene el público. No sé si alguno de ustedes quiere contestarle al doctor Escárcega acerca de la sensibilidad y especificidad que tiene la PCR en el jugo gástrico. Sí, a mí me gustaría comentarlo. Bueno, voy a responder la pregunta del doctor, si me lo permiten los panelistas. Gracias porque dieron excelentes ponencias sobre este tema tan fascinante que es la tuberculosis. Y efectivamente, el aspirado gástrico es el que tiene la mayor sensibilidad, con un 73%. Las muestras de esputo alcanza el 65% de sensibilidad, las muestras de heces, porque también hay que recordar que ya la PCR se hace en las heces y tiene una sensibilidad del 61%, y la más baja, curiosamente, son las nasofaringias, que alcanzan un 46% de sensibilidad, pero en cuanto a la especificidad, todas las muestras que acabamos de mencionar se pueden presentar entre el 99.8 al 100%. ¿Verdad? No sé si los panelistas quieran agregar algo, pero sí me gustaría, si me lo permiten después, pues, hacer algunos comentarios finales respecto a lo que ya se platicó en este foro. Muy bien, cómo no. Ruth, ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias. Sí, doctor Orozco, la verdad es que es cierto. Por eso siempre en pediatría tratamos ahora sí que tratamos de obtener a través del jugo gástrico. Lo difícil es lo de la colección de la muestra, pero la sensibilidad y especificidad es por supuesto, esa es la intención. El problema es la obtención realmente, ¿no? Completamente de acuerdo con el doctor. Muy amables. El doctor, no puso su apellido, pero es el doctor Guillermo, de un iPhone. Dice, ¿ustedes han notado casos de aumento de tuberculosis a consecuencia de que no se han vacunado adecuadamente en los últimos años? No sé si, Luz Aimé, si tú allá en Perú tengas alguna opinión acerca de eso.
No sé si estén vacunando en Perú con BCG. Claro, doctor. Sí, felizmente que acá en Perú sí vacunamos. Estamos muy al día con la indagación de casos de aquellos pacientes que no se han vacunado, sobre todo cuando van al consultorio, tenemos que evaluar si es que tiene la huella de la vacuna o no. En relación al aumento de los casos durante todos estos tiempos, hay una curva donde se ve que se mantiene y tiene una tendencia un poquito a aumentar, pero no creo que sea por la falta de vacunación, sino por el hecho de que en estos últimos años hemos estado en una pandemia por el COVID y ha habido mayor aumento, sobre todo porque hubo conglomeración y la gente evitó también estar en contacto con el sistema de salud o no acudía por el hecho de que no tenía, por el riesgo de contagiarse de COVID, ¿no? Sobre todo por eso. Muchas gracias, doctora. Aquí en México, casi 2 años estuvimos con un faltante de BCG y yo no sé si alguno de ustedes quiera hacer algún comentario con respecto a eso. Sí, claro. Yo, bueno, la verdad es que cuando hablo así como con ustedes sobre tuberculosis, digo, bueno, si Roberto Koch viera todo lo que platicamos estamos en 2023 y que él descubre el bacilo tuberculoso en 1882, pues le va a dar un infarto porque va a decir, bueno, ¿y qué han hecho con mi descubrimiento? Cuando se supone que cuando descubren la causa tenemos un tratamiento y le debe de ir muy bien. Y la verdad es que estaba el Stop TV, no me recuerdo, 2000, imagínense, han pasado 23 años y dicen, hoy sí vamos a parar la tuberculosis. Es lamentable. Yo creo que la primera causa de la presencia de que siga progresando la tuberculosis es la falta de la sospecha. O sea, porque como es tan simuladora, y creo que las pocas herramientas de diagnóstico, aunque sí hay realmente muy buenas en adultos, y que yo creo que se olvida desde el punto de vista médico que es el niño el que adquiere ese bacilo y como sus mecanismos de defensa lo mantienen atenuado, latente y nada más está esperando en qué momento ese individuo va a minimizar sus mecanismos de defensa por cualquier otra enfermedad o viral, etcétera, y va a florecer la tuberculosis. Entonces es una lástima porque estamos en 2023 y cada año hoy la vamos a parar, hoy la vamos a detener y realmente yo tengo en esto por lo menos unos 30 años oyendo sobre la tuberculosis y por lo menos desde el 2000 Stop TV y no quiero ser que me metan en el pero no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, hay mucha tuberculosis y yo creo que es la falta de la acuciosidad diagnóstica la que nos está pues haciendo el daño. No sé, ustedes también. Muchas gracias, doctora Ruth Aldana. Yo tengo la inquietud porque a mí me encantaría saber cómo ha repercutido en la tuberculosis el confinamiento, la alteración de la dinámica social que hemos tenido, familiar, etcétera, con respecto al comportamiento sin vacuna en algunos sitios y con esta pandemia. No sé si ustedes tienen algunas cifras, algún comentario acerca de qué es lo que ha pasado. Y a mí me gustaría comentarlo, mi estimado Lalo. Pues definitivamente, como dijo la doctora Luzaide, ¿no? La pandemia del COVID nos vino a dar en la torre a la tuberculosis porque personal médico, infraestructura de diagnóstico, de tratamiento, recursos económicos, humanos, etcétera, se derivaron a la pandemia de COVID. Y actualmente la OMS ya publicó ese retraso de hasta 10 años en cuanto a la mortalidad se refiere y 7 años de retraso en cuanto a la incidencia, a la morbilidad de esta enfermedad. Ese es un problema muy grave. El impacto que tiene la falta de vacunación no se va a ver de forma inmediata, mi estimado amigo. Se va a ver aproximadamente después de 5 años de que no se aplicó ese es el comportamiento epidemiológico después de que no se aplica la vacuna. Pero también hay que tomar en cuenta que esto lo vemos en los casos sobre todo de tuberculosis de formas graves, que es lo que habitualmente protege la vacuna BCG, en las zonas endémicas predominantemente. Y hablar de zonas endémicas es hablar de zonas con un mayor número de 20 casos por cada 100,000 habitantes. Y sabemos que en nuestro país, Baja California, por ejemplo, tiene alrededor de 54 casos por 100,000 habitantes, Tamaulipas tiene alrededor de 44, y sobre todo los estados del norte del país y del sureste son los que más casos de tuberculosis se tienen.
Entonces, sobre todo en las zonas endémicas es donde vamos a ver la presencia de casos de tuberculosis cuando no hay una vacunación importante. No se dispararon en México los casos de tuberculosis en niños, sobre todo meningia, como se hubiera esperado. Se incrementaron los casos de tuberculosis debido a lo que platicamos, porque así como en el resto del mundo, México también tuvo a bien tratar de salvaguardar a su comunidad con el personal de los programas de tuberculosis de todos los estados, con la infraestructura de diagnóstico. Los equipos con los que se hace la PCR para la COVID-19, pues son los mismos que se utilizan para la PCR de tuberculosis, y se utilizaron esos equipos. Entonces, sí, definitivamente hay un retraso. Yo sigo y seguiré llamando a la tuberculosis la pandemia permanente, pero también la pandemia olvidada. Muchas gracias, académico doctor Isaías Orozco. Está muy interesante este tema y hay muchas dudas. Le voy a dar la palabra después de que se conteste esta pregunta al doctor Pastor Escárcega, que quiere de viva voz hacer algún comentario. Pero Jonathan Pérez dice, ¿hay alguna posibilidad de que PPD salga no reactivo por inmunodeficiencia? Y si es así, ¿hay posibilidad de tener diagnóstico imagenológico sin PPD? ¿Se puede confirmar el diagnóstico? Claro, doctor. Justo estaba viendo que hay muchos casos, ¿no? Sobre todo en mi hospital, donde vemos casos con pacientes que tienen inmunosupresión, tienen leucemia, alguna enfermedad que propiamente el PPD por anergia saldría no reactivo. Entonces hay que tener mucha acucia para poder diagnosticar con otros métodos, sobre todo la imagen, ¿no? En aquellos casos sí nos ayudaría en algunas zonas donde podemos hacer una imagen, una radiografía de tórax que ya nos sugiere que hay cavernas, o sobre todo una tomografía en aquellos casos que solo han tenido el contacto, se podría observar si es que hay adenopatías mediastinales, paratraqueales, características que podría darnos luz de que tiene la posibilidad de tener una TB latente y ver si hay signos clínicos de TB activa también, signos imagenológicos en este caso. Sí nos ayuda. Muy amable. Muchas gracias. El doctor Pastor Escárcega quiere decir de viva voz una inquietud y dice que tiene bloqueada su cámara. Adelante, doctor. Bueno, ¿me escucho, doctor? Sí. Ah, perfecto. Mire, en los últimos 2 meses nos han llegado 3 casos de tuberculosis, 2 de ellos ya corroborados por PCR. Nos acaba de llegar un caso, y se los quiero comentar aprovechando que están los expertos. Un niño de 3 años, de 13 kilos, que tenía un cuadro de varios meses de evolución. Y ahora que llegó con nosotros la semana pasada, se le tomó una radiografía de tórax y una tomografía donde tiene unas imágenes muy características de tuberculosis. El paciente requiere oxígeno debido a que estaba saturando un poco bajo y cumple 6 criterios. Entonces, en base a esos 6 criterios, el infectólogo que está aquí presente en el quórum piensa iniciar pues la terapia ante un cuadro tan sugestivo. El PPD que se le puso es negativo, y bueno, es negativo porque ya escuchamos la plática de que puede ser negativo sin que eso significa que no tiene tuberculosis. Ahora bien, ellos me piden, o sea, yo soy cirujano pediatra, para quienes no me conozcan. Entonces me piden apoyo para hacer una broncoscopía, y recordando las palabras del maestro Pérez Fernández que ahorita lo acaban de mencionar, pues nos enseñó que los pacientes se abordan de lo más fácil a lo más difícil, de lo más barato a lo más caro y de lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces este paciente tenemos cierta carencia de hacer PCRs y una cuestión así, y nosotros pensamos hacerle antes de la broncoscopía en el jugo gástrico, ponerle una sonda y hacer el PCR del jugo gástrico, iniciar tratamiento con antifímicos.
¿Qué piensan ustedes acerca del caso o qué sugieren? O si necesitan alguna duda que tengan, la podemos complementar con mi residente que está aquí conectado, que sabe un poquito más detalle del caso que ustedes pudieran que sugerir cómo lo abordarían y si están de acuerdo en que se le inicie su tratamiento diagnóstico terapéutico o qué otros estudios ustedes sugerirían. Digamos, Bueno, PCR de parece orina, ser- PCR de heces fecales, Sí. etcétera. Muy amable, doctor Escárcega. Parece ser que usted está en Jalapa, si mal no. Cierto. Muy bien. Aquí la doctora Ruth Aldana quiere la palabra. Adelante, doctora. Digo, me va a gustar escuchar los comentarios de mis colegas que están aquí en este foro. Yo creo, si está diciendo que tiene 13 años de edad y pesa 13 kilos, lo más importante que debemos de recordar es que el PPD es un apoyo diagnóstico. El que esté negativo no descarta. Y cuando no tenemos la enfermedad que se demuestre de manera fehaciente para establecer un diagnóstico clínico, viene la radiografía. Y si yo tengo esa sospecha, la verdad es que el jugo gástrico y hacerle la broncoscopia está muy bien, porque ahí vas a hacer, lo mejor de una PCR es hacerlo en líquidos, en un jugo gástrico, en líquido pleural, más que en una sangre, más que en tipo sangre, mejor dicho, porque le cuesta más trabajo al de biología molecular hacer el estudio de PCR. Creo que qué bueno que le vaya a empezar el tratamiento porque no le va a afectar. Creo que tiene muchos puntos específicos para sospechar tuberculosis. No sé qué digan aquí la doctora y el doctor Orozco. Creo que no debemos de esperarnos más. O sea, está muy desnutrido, 13 kilos, 13 años, que sí es bien que escuché eso. Doctor, Yo creo que 3 sí años. podría... Perdón, 3 años. 3 años. 3 años. Entonces no está tan mal de peso, digo, debería andar un poquito más arriba, pero no está tan mal, a lo mejor 2 kilos abajo. Y alguna otra, no sé, diarrea crónica, la radiografía de tórax, ¿qué es lo que le observan? La radiografía de tórax es una imagen muy característica de exudados cotonosos bilaterales. O sea, no tiene una imagen de tipo miliar, como de milio, pero sí es bilateral, con exudados cotonosos bilaterales, más que característica, sin lugar a duda. No sé si mi residente que está escuchando pudiera complementar con alguna información, algunos datos que se me estén escapando. Jonathan, si puedes comentar, por favor. A ver, doctor, con todo respeto, pues no es una sesión de casos. Queremos contestarle, por supuesto, las dudas, pero el doctor Isaías Orozco quiere hacer un comentario y yo nada más quiero agregar que hay que tomar en cuenta que estamos en una pandemia. A mí me llamó la atención que esté desaturando tanto. Y estando en una pandemia, a lo mejor sería conveniente saber si tiene COVID o no. O Y si tiene COVID negativo, doctor. Pero el que sea negativo no implica que no esté con COVID positivo. Recuerden que la prueba es solo sospechas. Yo no, si tiene 3 años, 13 kilos, lo último que pensaría ahorita ya sería tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis en los niños es más ganglionar y se va más ensanchamiento mediastinal y le encanta el lóbulo medio porque es el más oxigenado. Y como bien dice el doctor, pero bueno, le cedo la palabra al doctor Orozco, yo no quiero tomarme todo el tiempo. Bueno, yo creo que aprovecho aquí para hacer algunos comentarios importantes. Ahora, después de la pandemia, antes teníamos el binomio VIH-TB, el binomio diabetes TB, el binomio hepatitis C-TB, y ahora ya tenemos el binomio COVID-19-TB también. Y efectivamente lo que acaba de decir nuestra estimada doctora Ruth es cierto. Incluso aunque hagamos una PCR y nos salga positiva la PCR para COVID, la PCR no discierne entre una enfermedad activa de una enfermedad latente. Entonces, no podemos descartar una de otra y hay que recordar que no hay imágenes características para tuberculosis. Hay imágenes sugestivas, pero no características ni patognomónicas, porque pues obviamente las imágenes pueden ser de muchas patologías. Lo que sí es cierto es que la tendencia actual, más que utilizar la baciloscopía como tal para iniciar el camino diagnóstico, ahora se sugiere hacer las pruebas moleculares, la PCR en tiempo real, el GeneXpert Ultra, que nos da información importantísima, sobre todo nos puede dar incluso información de resistencias a la rifampicina. Es la prueba
de inicio recomendada por todas las instancias mundiales para diagnóstico en niños, para personas con VIH y para personas, sobre todo niños, con posibilidades de tuberculosis pulmonar. No hay que olvidar que la tuberculosis pulmonar ocupa el 75 al 80% de las formas de tuberculosis y la restante pues es TB ganglionar y la meningia. Pero en el caso específico de un niño de 3 años, efectivamente el peso no está tan bajo, pero acuérdense ustedes también que la tuberculosis es una enfermedad que va desgastando al paciente de poco a mucho. Y un paciente, cuando ya tenemos el cuadro florido, es un paciente que ya tiene con la sintomatología de 3 a 6 meses. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de pensar en tuberculosis, y bien lo dijo la doctora ahorita, uno de los problemas más importantes es que el médico no piense en tuberculosis. Ese es el grave problema. Y los médicos jóvenes piensan que la tuberculosis ya se erradicó. Grosso error, ¿verdad? Porque no es cierto. Y por otro lado, insisto, las pruebas moleculares ahorita tienen la batuta para llevar a cabo. Entonces, aquí lo recomendable es hacer una PCR donde tengan la oportunidad, excepto en sangre. No se recomienda el GeneXpert Ultra, el último, en sangre. Ya se está recomendando hacer en sangre el GeneXpert, pero solo en pacientes con VIH o con inmunodeficiencia importante. En el resto de los pacientes no está recomendado hacer PCR en tiempo real, en este caso GeneXpert, en sangre, para que por favor, porque es bien triste ver que médicos, incluso médicos neumólogos, infectólogos solicitan este estudio en sangre a un laboratorio y pues obviamente el laboratorio se queda así como que de 6, ¿qué me estás pidiendo, no? Entonces, yo creo que con calma, pero es muy importante, ante la duda, si tenemos un cuadro clínico sugestivo, si tenemos una radiografía sugestiva de tuberculosis, si estamos en una zona endémica de tuberculosis, si tenemos el antecedente, sobre todo, que es lo más importante para el diagnóstico de tuberculosis en niños, de un contacto, un COMBE, pero es decir, un contacto diagnosticado de tuberculosis, pues si camina como pato, gazna como pato, ¿verdad? Tiene plumas de pato, no va a ser león. Ante la duda y aunque no tengamos un cultivo en este momento positivo, y aún y cuando la PCR nos salga negativa, lo conveniente es que iniciemos tratamiento, como bien lo dijeron ahorita mis compañeras, doctora. Hay que iniciar tratamiento ante la duda. Si en alrededor de 7 a 10 días el paciente no mejora, o es una tuberculosis resistente, o no es tuberculosis, o estamos enfrentándonos a una enfermedad que no es infecciosa, sino de otra naturaleza, de tipo metabólica o de tipo inmunológica. Muy bien, muchas gracias al académico doctor Isaías Orozco. Quiero comentar que antes de la pandemia, en los adultos que tenían una neumonía que se prolongaba, lo primero que se pensaba es que tenían tuberculosis asociada. Ahora con la pandemia, yo creo que tenemos que aprender, ¿verdad? Que no podemos descartar tuberculosis con antecedentes de haber tenido una infección de COVID o una enfermedad que se está haciendo crónica o que se prolongue su evolución natural. El doctor Matías Soria quiere hacer un comentario. Adelante. Sí, breve. Interesante lo que comentaba el doctor Isaías Orozco y creo que si alguien sabe de tuberculosis es él, es una voz autorizada. En cuanto al caso que está comentando, en ningún momento escuché, o al menos no me percaté, de que hayan abordado los contactos más cercanos. Tiene 3 años, seguramente fue un familiar muy cercano, papá o mamá. Hay que descartar primero ellos, creo yo, y radiográficamente el doctor Isaías Orozco no me dejará mentir. Radiográficamente una imagen como que comenta el doctor es muy sugestivo de TB, sí, y miliar, sí, pero también algunos hongos. Yo creo que el antecedente de que venga una zona endémica va a ser el parteaguas. Si no lo es, yo no descartaría algún proceso por ahí micótico. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Quiero ofrecerle al doctor Pastor Escárcega que prepare su caso y lo podemos mencionar aquí como una mesa de discusión, invitando expertos, que es lo que yo podría hacer, porque llevamos media hora que ya nos pasamos del tiempo destinado a esta videoconferencia y quiero, siempre es atrayente un tema como este, hay tanto por hablar, pero yo quisiera que nos dieran, por favor, cada uno de ustedes un mensaje final. Empezamos con las mujeres. Doctora, la invitada externa. Ya, Pues, muchas Jaime. gracias. Sí, para dar un mensaje en general, que la tuberculosis se puede prevenir y se puede curar,
que tenemos que tener siempre en cuenta que es un diagnóstico que lo puede tener cualquier niño que nos viene a la consulta con los signos clínicos sugerentes en imágenes, y sobre todo eso, ¿no? Siempre indagar en aquel niño que sospechamos si tiene un contacto, un caso índice que nos pueda dar luces para saber si es que puede tener la posibilidad de TB, ¿no? Muy amable, doctora Luz Aimé Reina Mejía. Ruth, si nos quieres hacer Sí, favor. claro que sí. Muchas gracias otra vez por la invitación, doctora Luz Aimé. Mucho gusto de conocerla, doctor Orozco. Encantada de compartir esta mesa, la verdad. Podríamos estar horas hablando de tuberculosis. Al que nos gusta esto no nos cansa, la verdad. Y como bien dijeron todos los invitados y en sus chats, la verdad es que todo va cambiando, pero la tuberculosis sigue siendo la canija que nos causa dolores de cabeza. Ante sospecha fundada, siempre como dicen bien en el foro, son endémica, ver un caso índice, y si no lo tengo, la pérdida de peso y ver qué está pasando en el huésped. Recuerden que cada huésped responde y expresa diferente el cuadro clínico. Pero si estoy en una parte endémica, ir a buscar esa situación. No olvidar que es, pues sí, obviamente es muy contagiosa, pero que también tiene mucha manera de curarse. El tratamiento es magnífico y nunca procurar decir todo lo puedo, todo lo sé. De verdad, algo que me encantó ahorita en estos comentarios es, por favor, yo ahora que estuve en el INDRE, cuando llegaban muestras de sangre para PCR, decían los bacteriólogos, es que no es posible que los médicos me manden esto, doctora, ¿cómo es posible? Y es una pena ajena porque realmente los líquidos son los que mejor se puede hacer una PCR. Entonces ese sería mi mensaje, reafirmando lo que acaba de decir también el doctor Orozco. Muy amable, académica doctora Ruth Aldana. Voy a dejar al último a Isaías y quiero pedirle a Francisco Matías un mensaje final. Sí, doctor, buenas noches. Gracias por la invitación y soy de los que pienso que la tuberculosis se sigue diagnosticando y porque sí se sigue pensando en ello, a pesar de que no se cuentan con los recursos en todos los hospitales como uno quisiera, más sin embargo se sigue buscando y se sigue diagnosticando, no como quisiéramos, pero se sigue haciendo. Saludos. Gracias. Ahora, si me haces favor, Isaías, un mensaje final. Está apagado tu micrófono. Sí, agradecerte primero, Lalo, la oportunidad que me diste de estar aquí de bateador emergente. Mario se fue, y sobre todo estar con estos compañeros excelentes, damas, doctoras muy profesionales, como siempre. Saludar a la doctora Ruth, que hemos tenido la oportunidad de estar en otros foros platicando de muchos temas. Pero yo creo que lo importante de esto es, primero que nada, pues que los médicos no desdeñen la posibilidad de tuberculosis, y el que piensa en tuberculosis llega al diagnóstico de tuberculosis si existe, obviamente. Mucha gente pensará que los que nos dedicamos a la tisiología todo el tiempo estamos pensando en tuberculosis, y no es así. Hemos hecho diagnósticos de otras patologías con mucha frecuencia. Y segundo, pues los invito, pocas veces yo he leído un documento de la Organización Mundial de la Salud con una característica tan didáctica y tan práctica como este último documento que presentaron en marzo precisamente del año pasado, que es el módulo 5, donde hablan de todo lo que tiene que ver con tuberculosis en niños. El que quiera aprender de tuberculosis en niño, que lea eso, y seguramente tiene asegurado el diagnóstico, el tratamiento. Y nada más por último, recordar que ya hay esquemas de prevención de tratamiento de tuberculosis infecciosa, anteriormente llamada latente, que desplazaron ya a la isoniazida por 6, 9 o 12 meses, como es el tratamiento con 3 meses de isoniazida y rifapentina una vez a la semana. Lamentablemente en México no contamos con este esquema, pero yo creo que es importante que los que nos dedicamos a la medicina sigamos insistiendo ante las autoridades que deben de armar en cuanto a herramientas diagnósticas y terapéuticas a nuestros estados. Gracias y de verdad gracias por estar preocupados por esta enfermedad. Muy amables. Muy amable, académico doctor Isaías Orozco Andrade. Yo, antes de cerrar esta transmisión, primero quiero agradecer a todos los que hicieron comentarios y preguntas, reiterar el ofrecimiento al doctor Pastor Escárcega de que puede ventilar aquí en Médicos Unidos
la presentación de un caso e invitamos a expertos para que opinen. También aprovecho, ya habíamos hablado en corto con la doctora Luz Aimé y también con la doctora Ruth Aldana acerca de, y ahora se va a enterar Isaías, de que debemos de hacer unos talleres e invitar a la gente que tenga casos para que los podamos publicar. Ahora es más fácil con las herramientas que tenemos actualmente y estar generando información nacional, local o regional, porque creo que hemos llegado a ese nivel. Tenemos la capacidad, tenemos los pacientes y vamos a cubrir muchas de las necesidades y conocimiento para dar competencias a los médicos, sobre todo de primer contacto. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, el excelente panel forum de tuberculosis, que el día de mañana es el Día Internacional de la Tuberculosis. Espero que muchos de ustedes difundan este video que va a estar en breve en nuestro canal de YouTube y les invito para las próximas actividades de Médicos Unidos por México, que por cierto mañana tenemos otra videoconferencia a las 8 de la noche. Y así es que les deseo una excelente noche, les mando un abrazo y muchas gracias a los panelistas. Buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias.